Bienvenidos a la emisión número 8, cuarta época de nuestras charlas entretenidas, que deseamos sea una ventana abierta en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas, 9 de la noche, en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y saludo fraternalmente y con mucho cariño a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que esta puerta de acceso sea de su gusto y utilidad. Querido amigo y hermano masón Joel Alejandro Gutiérrez Flores, muchas gracias por acompañarnos en esta octava emisión de la cuarta temporada de nuestras charlas entretenidas. Siempre es un gusto para mí poder participar en este proyecto extraordinario de resistencia, Rafa. Se debe tener mucha resistencia para continuar esto y estoy sumado aquí a tu esfuerzo y al esfuerzo de muchos masones dispuestos a trabajar, ¿no? Adelante. Parte fundamental en nuestras charlas entretenidas y en todo el movimiento masónico. Muy admirado arquitecto, amigo y compañero de luchas, Álvaro Soto Haro. Bienvenido a esta emisión número 8 de la cuarta época ya de nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, Rafa. Muy buenas noches, Joel. Pues aquí estamos, con el amor de siempre y con la mejor disposición. Gracias por la invitación. Caramba, vemos las noticias todos los días, Álvaro, Joel, amigos del internet, amigos internautas que nos acompañan. Todos los días estamos metidos en las charlas, en las conversaciones del día, en los medios de comunicación que están a nuestro alcance, lo que el presidente de la República llama benditas redes sociales, y pues muy atentos a su conferencia de prensa mañanera. De manera es que pues, podemos decir que somos de las personas mejor informadas de la situación política, económica y social del día a día de nuestro país, procurando pues, mantenernos alejados de los dogmas y de los prejuicios, tener un razonamiento claro. Entonces, me siento muy contento de estar en esta ocasión hablando de este tema. En nuestra cortinilla, en nuestro banner de presentación, había una frase, Álvaro y Joel, que decía en interrogaciones, la lucha sigue y sigue. Y me acuerdo que en aquellos años en los que anduvimos de callejeros en la lucha, pues siempre gritábamos uno de los eslogans más populares, la lucha sigue y sigue. Y había muchos otros. Y parece que fue ayer, pero pues ya han pasado muchos años, dirían los clásicos, el tiempo pasa, ¿no? Pero en estos muchos años, recordando aquellos días de lucha, no sé cuándo nos podríamos situar, sino más o menos por el 1988, cuando aquella lucha electoral entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, o en el año 2000, cuando ya estamos hablando de la jefatura de gobierno de la ciudad del Distrito Federal, o un poco después, en el 2005, cuando hablábamos de la lucha contra el desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, y después de eso pues se ha venido desgranando hasta la situación actual, en la que pues de pronto, siendo de un movimiento absolutamente de izquierda, de pronto digamos que nuestro movimiento triunfa en el 2018 y ahora ya no somos de izquierda, ahora somos pues, los afines al régimen. Entonces la oposición de la que formábamos parte, pues ya no es oposición, sino ahora, no precisamente que diríamos somos gobierno, porque nosotros los ciudadanos seguimos en el movimiento personal, particular, individual, pero pues con toda esta emoción. Y fíjense, Joel, te comento, y amigos internautas, el arquitecto Álvaro, a mí me encanta porque pues, su profesión de arquitecto y todo eso le da una visión especial del mundo, ¿no? Es un poquito diferente que si fuera político, que si fuera economista o materias más afines. Y por el otro lado, un hombre decidido siempre a andar en la lucha callejera. De hecho, él y yo yo tuve la suerte de encontrarlo precisamente en aquellos tiempos en los que en nuestros trabajos de la manutención diaria, donde obteníamos nuestros recursos para comer, pues no tenía que verse interrumpida por la dedicación que le dábamos casi absoluta a los movimientos sociales, algo que mucha gente no podría creer, pero fue esa época. Y Álvaro ha producido algunos libros, ha escrito algunos libros, todos de los que hablaremos más adelante,
Pero totalmente, esto se lo digo de preámbulo, porque no me gustaría entrar en la parte muy teórica de lo que es la resistencia civil. Henry David Thoreau y esos personajes así que nos han hablado, Mahatma Gandhi, todos estos grandes personajes de la lucha de la resistencia civil, sino más bien Álvaro y Joel, amigos internautas, me gustaría compartir con ustedes nuestras experiencias personales, cómo vivimos aquellos días, brillantísimos días que se hizo historia, cómo estamos viviendo los días actuales, y la verdad es que pensar qué esperamos del futuro inmediato. Así que, ¿cómo ves, Joel, si le decimos a Álvaro que nos platique un poco cómo se inició él en estas luchas callejeras? Es obligado que él nos pueda introducir en esta situación. Álvaro, por favor, si eres tan amable, coméntanos. Estamos ávidos, de verdad, de escuchar tan interesante punto de vista. Bueno, debe ser resumido porque si no, no nos agarra aquí pasado mañana y no acabamos, ¿no? Tendremos una hora, completita para ti solito y nos callamos la boca. Yo era muy joven, estaba estudiando secundaria, recién entraba a la secundaria en Texcoco, y de repente un grupo de jóvenes chapingueros se apareció en la secundaria para decirnos que la guerra de Vietnam era algo injusto, y nos explicaron por qué, y nos invitaron a una marcha. Al paso del tiempo, a mí me sorprende que la directora de la secundaria, una secundaria federal, los haya dejado entrar, pero entraron y dieron su mensaje. Y entonces, y la marcha se hizo con los de prepa, con los de secundaria. Y lo increíble fue que los pocos meses de esa marcha, terminó la guerra de Vietnam. Y yo dije, esto sí funciona. Entonces, con marchas vamos a cambiar el mundo. Y pues no es así, fue un acto coincidente, pero desde ese entonces se remonta mi participación casi infantil en esto de la conciencia social y la lucha política. Que esto, ¿a cuándo va a terminar? Pues hasta que se acabe la lucha de contrarios, que decía Marx. O sea, hasta que los que no tienen tengan y hasta los que tienen en exceso, pues se vean regulados. O sea, es decir, hasta que la lucha de clases termine, ¿no? Y esto... Oye, qué bonito, Álvaro. Álvaro, eres verdaderamente, sigues teniendo la misma personalidad que me encantó siempre desde que te conocí. Nos dijo Joel, tienes la hora definida totalmente para ti, pero te voy a interrumpir porque, ¿qué creen? Están nuestros amigos internautas y nos están acompañando en vivo por Facebook. Entonces, si me permiten ustedes, Joel y Álvaro, voy a saludar a nuestros amigos que han entrado ya muy puntualmente a nuestra charla de hoy. Tlacael el hombre, otro de los luchadores, Felipe de Jesús, que además lo queremos como amigo, como hermano masón, y también un hombre dedicado a la lucha social con gran integridad, incluyendo a su muy admirada familia. Te mandamos un saludo con mucho gusto. Dice, saludos, querido Álvaro. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros, Tlacael el hombre. Triple abrazo fraternal para los queridos Joel y Rafael. No, hombre, pues muchas gracias. De verdad que sí, te lo reintegramos, pero con cariño. Georgina Cabrera, Gina hermosa. Saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Un gran abrazo con mucho cariño a Álvaro Soto. Por favor, compañero de importantes movimientos sociales en nuestro país. Claro, y con toda razón dice compañero, Gina también nos acompañó. Pues, claro. En muchas ocasiones, mucho tiempo, también de esas luchadores sociales. Ya les platicaré inclusive una fotografía de ella sensacional en la revista Proceso, que en aquella época la revista Proceso era muy respetable. Era progre. Y ella salió en una foto muy interesante. Robles Laide. Y nos macaneó juntos la Federal. No, hombre, ella andaba hasta, perdió un zapato, con eso les digo todo, en una... Arrasaron con nosotros. Un montón de gente que cargaron los granaderos, ya les platicaremos, pero Gina perdió un zapato y ahí lo andaba localizando con tal de darle un beso a Andrés Manuel López Obrador. No, ya les platicaremos. Robles Laide dice, muy buenas noches a todos, los veo atenta. Fíjate, ¿dónde te encuentras ahorita, Álvaro? ¿Estás en Mazatlán? En Culiacán.
En Culiacán. Ah, Sí. bueno, porque Robles Laidet habita, reside en Mazatlán. Entonces, pues ahora he visto que has estado mandando muchas fotografías y todo, mucha publicidad para Mazatlán, hermosa playa. Bellísimo, bellísimo. Claudio Héctor Cernas Arrelague dice, excelente plática, les envío un gran abrazo fraternal a todos. Y había visto por aquí también un mensaje de nuestro querido amigo Carlos Illich González, saludos a todos. Carlitos querido, pues también tú estuviste en la lucha con nosotros y te recordamos con mucho cariño. Álvaro, te interrumpí por esto, saludar a nuestros amigos de Facebook que están acompañándonos en vivo. Claro. Y fíjate, Joel, que esto que nos platica Álvaro, pues nos introduce de lleno, pero ya en la parte teórica, ¿no? Me recordó mucho las palabras, pues, la teoría esta de, por ejemplo, de los hermanos Flores Magón, y quiero hacer aquí un paréntesis, como dicen los importantes. Nuestro querido hermano Joel Gutiérrez dirige una logia masónica que tiene ese nombre, Hermanos Flores Magón. Y cómo no hablar de los Flores Magón si queremos hablar, pues, de muchos movimientos sociales, de toda una teoría política interesantísima. Se habla de democracia y se habla de plutocracia y todo lo que se pelea, pero esas teorías anárquicas o el anarquismo manejado por los Flores Magón, que desafortunadamente, fíjense qué interesante, se ha prostituido tanto el término anarquismo, que salen unas señoritas vestidas de negro pagadas por los grupos políticos, rompiendo fachadas y quemando puertas y agrediendo a las compañeras policías, y a esas les llaman anarquistas. Se me hace así como una prostitución del idioma espantoso, ¿no? Pero bueno, esto sería tema de otras, no una, sino muchas charlas. Y luego, ¿cuándo empezaríamos el recuerdo de hoy, Álvaro? Estaríamos hablando, decía yo, 1988 con la concertación que hizo Cuauhtémoc Cárdenas, que francamente nos decepcionó porque traicionó nuestra lucha. Nosotros llenamos el Zócalo pensando en que íbamos a defender el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y finalmente nos enteramos de una concertación muy triste, muy dolorosa, y de ahí para acá no se recuperó la imagen de aquel que nosotros construimos en nuestro imaginario, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas. Pero luego, no sé si brincamos hasta el 2000 en la lucha por el cambio, aquella época en la que pues ganó la presidencia Fox y que nos dio, se hizo el compromiso, nos dio la esperanza de que las cosas iban a cambiar. Un poquito antes, Rafa, porque pues no hay que olvidar, por ejemplo, a los grandes luchadores como el doctor Nava de San Luis Potosí, con sus marchas históricas, ¿no? En busca de la democracia. También otro momento culminante fue cuando se unieron Cloutier, Cuauhtémoc, Rosario Ibarra, hicieron un frente para a ver si así se podía contener la cadena de fraudes que empezaba en ese entonces. Lo que entonces, le llamábamos la aplanadora que le llamábamos. Así es, planadora priista, que después mutó a la panista y de ahí. Nada es estático, todo muta, ¿no? Todo cambia, incluso la misma derecha. Ahorita está en una posición de oposición, y se está recomponiendo, se está reestructurando. Se decía que iban a tener el poder para compartir, ahora están compartiendo desde antes de tomar el poder porque no les queda de otro, están tan mermados que no se les avisora nada positivo, ¿no? Entonces, yo creo que la cadena de lucha, pues viene desde antes. Acabo de comentar, Joel, la labor importante de los hermanos Flores Magón, sin los cuales no se entendería esto. Incluso nuestro principal medio de difusión en su momento se llamaba el periódico Regeneración, que fue en honor a la Regeneración original, ¿no? Y lo portábamos con mucho orgullo. O sea, éramos orgullosos de entregar el Regeneración en la mano de la persona que no lo quisiera tomar, ¿no? Entonces, los hermanos Flores Magón son pilares fundamentales en esta larga cadena de lucha social, ¿no?
Y esto estamos pasando, digamos, esos son nuestros antecedentes, digamos, las personas, digamos, ustedes son mucho más jóvenes, pero yo pues he vivido otros movimientos desde el 68, yo todavía era estudiante en el 68 y entonces viví esas situaciones que finalmente pues se han distorsionado enormemente pues, en pro y en contra, tanto los unos como los otros que tomaron partidos en aquellas épocas del 68, han distorsionado los hechos. Los que lo vivimos realmente tenemos una memoria diferente de lo que lo crean las cosas. Es un poco lo que ocurre en cualquier movimiento y en cualquier producto. El que está en favor, pues lo adorna y el que está en contra lo echa a perder, pero finalmente lo que se trataría es, en esta ocasión la invitación para Joel y para Álvaro es para que demos más o menos una idea de testimonios vivos, es decir, ya no nos vamos a la teoría, sino realmente lo que hicimos, por qué lo hicimos, qué nos costó, qué tan fácil o qué tan difícil fue todo lo que hicimos. Entonces, por eso yo trataría como de situarnos, Álvaro, un poco más cerca. Okay. No sé, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Ya siendo jefe de gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando del 2004, por ahí así, es jefe de gobierno y entonces se venían las elecciones del 2006. Entonces se pensaba que él iba a ser un candidato muy fuerte para ganar la elección de 2006. Y pues el presidente de la República, que era Vicente Fox, con su característica tontería, su vanidad, su vacuidad, el fraude de todos lados que es Vicente Fox, se le ocurrió una idea de decir, lo voy a deshacer a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces le inventaron todas unas historias para lograr lo que se llamó el desafuero. ¿Te acuerdas de eso, Joel? Definitivamente, Rafa. Fíjate que en la época del desafuero, la campaña, yo creo que sí hay que establecer un marco de histórico, establecer un marco general. La resistencia también se da a través de la lucha ante una campaña. Y esta campaña es de la cúpula del poder y que está sobredimensionando aspectos negativos del contrario, ¿no? En ese caso yo me acuerdo perfectamente López Obrador es un peligro para México, ¿no? Y López Obrador, y ponían un puente y todo se caía, y los comerciales eran obtusos, eran visados, había una comunicación muy excesiva y muy sucia, ¿no? Entonces, decían, desde ese momento ya empezaba a decirse, en cuanto López Obrador entre a la presidencia, al día siguiente el peso en 35 pesos, ¿no? En 28 pesos. O sea, inmediatamente creaban un espíritu de miedo, de miedo. Y entonces ese miedo en una sociedad en donde nosotros pues hemos vivido precisamente sobajados y inmersos en esta maquinaria, como en esta planadora, que obedece más a los intereses de capital que realmente al bienestar social, el miedo funcionaba mucho, ¿no? Y había pocos realmente que buscábamos la resistencia, buscábamos convencer, buscábamos entender que las cosas no podían ser así. Claro, claro. Nosotros en la escuela... Sí, perdón, en esa época de la que estamos hablando, todavía no era candidato y no. la torpeza, digo, de alguna manera podría decir la torpeza afortunada para nosotros de Vicente Fox, porque es absolutamente rudimentario el tipo. No sé si ahora con la droga y eso, pues todavía se ha agravado más, pero ya desde aquella época que estaba en plenitud de poder, era ya torpe de antología, ¿no? Entonces se le ocurrió inventarle una historia de desacato a las leyes, de que le habían ordenado interrumpir una obra. En aquella época, no sé si recuerdas, Álvaro, este punto, había unos grupos que estaban ya muy perfeccionados en un fraude que le hacían al gobierno. Se enteraban, por ejemplo, había una colonia ya plenamente habitada, ya con todos los servicios y todo, pero ahondaban en la historia de la propiedad federal y de la propiedad local, y entonces encontraban más o menos que los asentamientos habían sido irregulares, que es algo prácticamente permanente en nuestra ciudad y en nuestro país, los asentamientos irregulares. Entonces localizaban a lo que era un dueño, pues, original de las tierras cuando eran
tierras de cultivo, eran rancherías o cosas así. Y entonces decían, este era el propietario real de estas tierras, y buscaban o inventaban descendientes, y entonces denunciaban la propiedad y decían, a ver, gobierno, yo quiero que me devuelvas estos terrenos de la colonia fulana. Obviamente ya no era posible porque socialmente era una aberración intentarlo. Imagínense una colonia completamente construida, con todos los servicios, con ya habitantes de mucho tiempo, ya arraigados, y que de pronto les dijeran desocupen porque les vamos a entregar su tierra a los bisnietos de no sé qué campesino que era el propietario original. Entonces era un fraude. Como el gobierno no podía llegar a esa situación de entregar las tierras, la Secretaría de la Reforma Agraria daba un pago, una indemnización al reclamante. Y así se hicieron de muchos miles de millones. Por ejemplo, el jefe Diego hasta la fecha, sí, Claro. no tengo la cifra viva, pero Diego Fernández de Ceballos hizo un pacto para cobrar millones de pesos mensuales porque logró que la reforma agraria le ofreciera un pago por un terreno, y como no tenía la reforma agraria presupuesto anual para pagarle su dinero a este señor, le hizo un convenio de pagarle durante muchos años muchos millones de pesos. Bueno, este fraude se lo aplicaron a Andrés Manuel, pero con la honestidad de este señor y su valentía, se puso a investigar y dijo, estos terrenos son propiedad de la ciudad y de ninguna manera vamos a dar presupuesto. Y entonces le agravaron otro detalle, un camino para un hospital allá por el poniente de la ciudad, allá por Santa Fe, y le interrumpieron la obra, le dijeron, no puedes seguir construyendo este camino para conectar el hospital, porque tal y tal. Y entonces, como los amparos que le están haciendo ahora en el Tren Maya y todo eso, le hicieron sus amparos y le impidieron que construyera. Ellos suspendieron la obra, el gobierno del Distrito Federal, pero a pesar de que la suspendieron, le inventaron que no la había suspendido, que porque ahí estaba la maquinaria, no sé qué, y con eso le conformaron un delito de desacato a la ley. Y con eso dijo Vicente Fox, lo voy a desaforar, lo quito de jefe de gobierno, lo meto a la cárcel y nos lo quitamos de candidato a la presidencia. Y ese fue un movimiento torpísimo. ¿Lo recuerdas, Álvaro? Estoy hablando ya de cuando estuvimos haciendo la lucha en, ¿qué sería? ¿Abril de 2005? Sí. ¿O por ahí así? Y fue la concentración más grande que ha habido en el Zócalo, el día del Desafuero. Era impresionante, no se podía ni respirar, estábamos hombro con hombro, ¿no? La movilización de la gente fue fundamental. Por varios factores, el carisma, el espíritu de igualdad, de justicia, que se estaba cometiendo una injusticia en contra del candidato, y pues eso hizo que la gente se volcara, y finalmente Fox acabó doblando las manos y diciendo, ok, obligado, porque la oligarquía lo obligó. Si sabes que ya, olvídate de eso, déjalo que sea candidato y adelante. A ver cómo le hacemos. Ahorita por lo pronto no le estorbes. Pues ya tenían el paso B con Calderón y con el fraude y con Hildebrando y todos los que ya conocemos. Yo estaba comentando que precisamente esa campaña era para quitarle derechos políticos a López Obrador y evitar que llegara a postularse como presidente. Entonces sí fue una campaña de desprestigio y de comunicación muy agresiva, muy sucia. Y realmente yo no recuerdo tan vívidamente el que haya existido algo así. Bueno, hoy en día hay campañas verdaderamente absurdas, ¿no? Y mentirosas, pero esa en particular quedaba muy clara y muy perfecta en ese sentido, ¿no? Cómo habíamos personas, yo te iba a comentar, en la escuela escribíamos un periódico estudiantil entre los egresados y todos ellos, que se llamaba el Oiconómique. Estábamos en la Facultad de Economía y editábamos el pasquín Oiconómique, y ahí exponíamos algunos puntos también, y nos poníamos en la escuela a repartir esa información, ¿no? Poníamos nuestro granito de arena, nuestra resistencia estudiantil como siempre, ¿no? Fíjate que estábamos hablando de esa época en la que la población se nutría con dos televisoras, Televisa y TV Azteca. Era el duopolio de la televisión, y
Por otro lado estaban los periódicos, pues ya sabrás, el Universal, el Reforma, el Financiero, los mismos de siempre. Y las estaciones de radio, el 80% de las estaciones pertenecían a 8 familias, que son las mismas, ahorita Radio Fórmula y Radio Asir y todos ellos. Entonces, ¿qué ha hecho la diferencia? La diferencia son las benditas redes sociales. El arribo del Internet y de las redes sociales vino a tirar por los suelos todo el poder tan inmenso que tenían los medios de comunicación por décadas. La palabra de Zabludovsky era la ley. Y ahora yo me comunico con ustedes y con mucha gente a través de este programa, con esta plataforma. No le pagamos nada a nadie. Es una maravilla que podamos confrontar ideas, acordar. Este es un punto interesantísimo, Álvaro. Esto que estás tocando ahorita es algo importantísimo que me gustaría hacerle énfasis. Les comento que está con nosotros también Óscar Chávez Lanz. Óscar, qué bueno que estás aquí con nosotros también. Es en otro mundo, en otro tipo de temas, pero también es un luchador social incansable. Ya tendremos oportunidad de que nos acompañe aquí en Charlas Entretenidas para que vean ustedes la calidad de intelectual que es Óscar Chávez. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Jair Jiménez Aguilar, saludos fraternales a todos. Jair, ahora te ganaron por unos minutos, fíjate, otras personas entraron un poquito antes que tú. Jair siempre es el primero en conectarse con nosotros en Charlas Entretenidas. Jorge Maldonado Sevilla. Jorge, un abrazote con todo el cariño que mereces. Dice Jorge, ¿cómo no recordar que en el desafuero para apoyar a Andrés Manuel portábamos y repartíamos pulseras en apoyo de él para no permitir esa infamia? Sí, cómo no recuerdo, todavía no existía el AMLito, pero sí usábamos pulseras de esas tejidas. Robles Laidet dice, así fue impresionante, creo que no lo olvidaremos. Ah, qué bueno, Robles Laidet, entonces me das a entender que también anduviste por ahí en la lucha, qué gusto. Óscar Chávez Lan, decimos que Fox se olvidó, pero si lo desaforaron, ¿no? Pero sí lo desaforaron, ¿no es así? Ah, claro, sí lo desaforaron, ahorita te platico. Ahorita, nada más déjame saludar. Triple abrazo fraternal, nos manda a Óscar. Y Jair Jiménez dice, voy saliendo de tenida. Ah, estaba trabajando en una tenida masónica, Jair Jiménez. Bueno, se vale, muchas gracias. Robles Laidet manda saludos a Culiacán, estamos cerca. Pues sí, es lo que platicaba yo un poquito antes con Álvaro. Álvaro está ahorita en Culiacán, pero nos anuncia mucho Mazatlán. ¿Por qué Mazatlán, Álvaro? ¿Tú eres mazatleco o qué? Pues es la joya de la corona de aquí, del estado de Sinaloa, ¿no? Sí. Todo es muy impresionante, pero pues Mazatlán es el principal puerto turístico del estado. Claro. Pues, bueno, pues estábamos hablando entonces de esto. Miren, realmente decía Óscar, preguntaba si de veras lo habían desaforado. Claro, entonces le armó Fox ese tinglado pensando, les decía yo que afortunadamente la torpeza de Fox es tan grande como sus botas. Entonces dijo, así simplemente el esquemático, lo acuso de desafuero, lo destituimos del jefe de gobierno y probablemente lo pueda yo meter a la cárcel por eso y ya estando en la cárcel ya no va a pasar nada, ¿no? Pero el hombre no entendió lo que realmente representaba el pueblo ya en ese momento. Habíamos pasado una serie de decepciones, les decía yo, la de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, que la verdad nos traicionó, nos dejó en el Zócalo. Recuerdo aquella noche de las elecciones, todos enojadísimos porque se había caído el sistema y que habían pasado muchas cosas y pensábamos que íbamos a lograr colocar, que se repitiera la elección, y, en fin, queríamos que triunfara Cárdenas a como diera lugar y de pronto llegamos a la conclusión de que se había entendido con Salinas de Gortari y dejó la presidencia y lo dejó. Váyanse a sus casas. Sí, lo dejó tranquilito, no pasó nada con Cuauhtémoc Cárdenas. Pero luego viene el desafuero, ya era jefe de gobierno Andrés Manuel, y entonces le hacen esta trampa y le hacen un juicio de desafuero, un juicio de procedencia le llaman, en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que los nombres de los diputados que votaron a favor del desafuero deberían estar grabados con no sé si con tinta negra o con lo que sea, pero deberían estar grabados en nuestra memoria, ¿no? Para saber exactamente la traición
cometieron, a pesar de un extraordinario discurso. A mí todavía como dicen en mi pueblo, se me enchina el cuero, Joel y Álvaro, cuando recuerdo el discurso que Andrés Manuel pronunció esa tarde en el Zócalo. Él tenía una cita en la Cámara de Diputados en la tarde, creo que a las 5 de la tarde o algo así. Entonces hicimos una marcha gigantesca, llenamos, pero realmente llenamos Reforma, casi desde el Auditorio Nacional. En la Avenida Juárez, total, no pudo entrar toda la gente que queríamos entrar al Zócalo, pero los que logramos entrar al Zócalo y estábamos frente al stage donde estaba López Obrador, nos dio un discurso y estábamos así enardecidos. La masa, ya saben ustedes que la masa popular se enardece y hace violencia. Entonces queríamos ir a la Cámara de Diputados y entrar y destrozar la Cámara de Diputados. Pero Andrés Manuel, con ese talento político, con ese enorme control de su pensamiento, de su ideología, de su espíritu, nos tranquilizó y dijo: ustedes por favor me esperan aquí en el Zócalo, yo voy a ir solo a la Cámara de Diputados. Y mira que la palabra de él siempre nos conmovió. Éramos cientos de miles de personas y a todos nos hizo que nos quedáramos quietos, tranquilos, y nadie se movió del Zócalo, a pesar de que queríamos ir a destruir la Cámara de Diputados. Hubiera sido una masacre, porque había soldados y había policías y había todo que no hubieran dejado que llegáramos, pero la multitud enardecida es así. Bueno, él nos tranquilizó y remató, no sé si te acuerdas, Álvaro, Joel, una frase extraordinaria. Cuando ya se despedía de nosotros, nos dijo: los quiero desaforadamente. Y bueno, pues nos sacaba las lágrimas a todos, porque imagínate el contenido de que iba a que lo desaforaran, y dice: los quiero desaforadamente, quédense aquí, yo voy a la Cámara de Diputados. Y allá en la Cámara dijo un discurso que debería de estar con letras de oro, Álvaro, Joel. ¿Está en YouTube? Internautas. Sí, está en YouTube, lo podemos ver, pero fue un discurso maravilloso. Dijo: no soy ingenuo. Yo no vengo a convencerlos, sé que no los voy a convencer, ustedes ya están cooptados, ya están pagados, sus jefes ya les ordenaron, y a pesar de que lo que yo les diga y les dé las razones, ustedes van a votar en favor de mi desafuero. Y dicho y hecho, así sucedió. 360 votos a favor, unos pocos en contra, y dos abstenciones, inclusive una de ellas de Tatiana Cloutier, la hija de Maquillo Cloutier. Él ya se abstuvo de votar, pero bueno, pues gran mayoría del PRI y del PAN votaron en favor del desafuero y lo desaforaron. Y entonces, a pesar del desafuero, que ya cesaba en sus funciones Andrés Manuel como jefe de gobierno, pues corría el riesgo de que lo metieran a la cárcel y le pusieron una multa de 2,000 pesos. ¿Te acuerdas, Álvaro? 2,000 pesos de multa. Claro. Obviamente, pues no estaba detenido, realmente no se le había imputado el delito. Sin embargo, pues había una multa. Todo esto fue una torpeza enorme de un lado y de otro, hacían puras torpezas. La locura. Una multa. Y entonces 2 diputaditos, una mujercita y un hombrecito, diputaditos, y digo así, diputaditos. Del PAN. Sí. Fueron a pagar la multa. Y dijeron que lo hacían porque eran muy buenas personas y que para evitar que Andrés Manuel fuera a pisar la cárcel, ¿no? Y me acuerdo, ¿qué hicimos, Álvaro? Juntamos moneditas, los 2,000 pesos en moneditas, y se las fuimos a arrojar a la cara. Fuimos un grupo de gente, pues, que estábamos indignados por eso, porque pagar la multa era reconocer que había un delito, ¿no? Entonces, obviamente, Andrés Manuel se quedaba sin defensa, porque ya le daban la multa, ya lo dejaban libre por haber pagado la multa y nunca había sido juzgado, ¿no? Total, que todas esas cosas pues son parte de la historia viva que estamos queriendo platicar, Álvaro. También somos parte, te digo, ¿recuerdas la defensa del petróleo? Que fue, pero feroz. Y los compañeros del ESME, los de Mexicana de Aviación y los maestros, toda esa cadena de luchas que hemos apoyado, la sociedad. Claro, nada más que ahí me brincaste un poquito de tiempo, porque llegamos al 2006, o sea, en el 2005 el desafuero, y digamos que con eso consideraron los adversarios que estaba liquidado Andrés Manuel, ¿no? Sí. Pero tontos ellos, lo que hicieron realmente fue catapultarlo.
Y entonces en el 2006 hizo una campaña brillantísima, ahí está lo que dice Álvaro, íbamos de puerta en puerta, y digo íbamos porque hay testimonios de que así lo hacíamos. En aquella época pues movíamos nuestros carritos, yo tenía un bochito y en el bochito hacíamos la transportación. De todo. Por los paquetes de periódico de información, unas revistitas que dibujaba el Fisgón y otros artistas, y entonces repartíamos volantitos y cosas así, algunas impresiones de nuestro bolsillo, se hicieron grupos, y entonces llegó el 2006 y nosotros... ¿Tú actuaste en una obra de teatro en El Ángel, en la calle? Sí, cómo no, ¿te acuerdas pero eso, la del oro negro, pero esa ya fue con lo del petróleo, Álvaro. Todavía estoy en 2006 cuando hacemos la candidatura de López Obrador efectiva y logramos el triunfo. Pero me acuerdo aquella noche cuando estaban dando los resultados, íbamos viendo cómo subía la gráfica, la votación a favor de Andrés Manuel, pero de pronto algo ocurre que se detiene la votación en favor de Andrés Manuel y comienza a crecer la de Felipe Calderón. Y llega el momento en el que prácticamente lo alcanza y como que ahí se suspende, queda en suspenso, no se sabe qué pasó, pero la famosa intervención esa del algoritmo, ¿no? Que hizo su cuñado de López Obrador, de Felipe Calderón, y entonces se detiene y finalmente nos informan que el triunfador había sido Calderón por un 0.5% de la votación, ¿no? Y bueno, pues estábamos indignadísimos y decíamos, esto no puede ser, fue un fraude a todas luces, clarísimo, no había manera. El IFE en aquella época pues fue su palero del fraude, del robo descarado que hicieron con el algoritmo, y entonces nos indignaron a todos. Y lo mismo, se hizo una concentración en el Zócalo, nos llamó Andrés Manuel, y créanme, amigos internautas, los más jóvenes que nos acompañaron en esa época, Álvaro no me dejará mentir, Joel, pues tú habrás sabido algo de esto, estábamos absolutamente dispuestos a entrar a Palacio Nacional, con toda aquella violencia del enojo popular, se inventaban sistemas y teníamos muchos planes para hacer cosas y derrumbar las puertas de Palacio Nacional y entrar, ¿no? Y hasta había cálculos, ya teníamos hechos cálculos de cuántos militares estaban cuidando el Palacio Nacional y todo, y hubiera habido muertes también, pero ahí otra vez como que un balde de agua fría sobre nuestra cabeza, gracias al talento y a la tranquilidad, a la gran calidad política y humana de Andrés Manuel López Obrador, nos enfrió. Váyanse a sentar a Paseo de la Reforma y vamos a hacer un plantón. Y la verdad es que nos cayó como bomba. A mí en lo personal y a muchos de nuestros cercanos nos hizo enojar mucho. ¿Cómo Andrés Manuel nos manda a sentarnos, a esperar tranquilamente que pase el tiempo? Pero la verdad es que él, con un talento y una humanidad extraordinaria, no nos lanzó como carne de cañón a las balas de los soldados y de los policías, sino nos hizo tranquilizar. Y con ese talento, fíjense, ahí estuvimos durante un mes, Álvaro, en Paseo de la Reforma. Yo recuerdo mucho las mantas que sacaba la Gran Logia Independencia número 2, con el escudo masónico y todo, muy mal visto por los conservadores, por los masones conservadores, que decían la masonería no se debe meter en esto. Pero nosotros siempre hemos sido partidarios de que no seamos oscuros, que no nos guardemos en nuestras torres de marfil, sino que digamos lo que a la sociedad le interesa saber, y si podemos ser motores del conocimiento y partícipes en la difusión de las ideas, pues estamos dispuestos a hacerlo. Entonces salimos con nuestras mantas y estuvimos prácticamente el mes allí en una barraca, una tienda de campaña, juntito al Ángel. Primero nos habíamos atravesado en la calle de Florencia, pero luego nos convencieron de que nos moviéramos de Florencia porque allí llegaban los contingentes de Coyoacán, y nos pasamos sobre Reforma, ahí a un ladito del Ángel. Y ahí estuvimos durante todo el mes. Ahí no podemos olvidar un grupo extraordinario, un grupo fraternal que se llamó Flor y Canto, Álvaro. Claro. Y ahí Montserrat Mondaca, Froilán Yescas, Martosita, Don Chema, Don Roberto. No, hombre, Rosigali, fíjense, Rosigali, una de las chicas, en aquella época era casi una adolescente, una jovencita, y desafortunadamente ya nos ganó en el camino, ella falleció, pero de las más jóvenes del movimiento, y ella ya se nos fue.
pero grupos extraordinariamente queridos por nosotros. Allí estuvimos y en las noches, me acuerdo, también allí intervenciones muy, muy notables de mucha familia, muchos queridos amigos y mucha gente. Estuvimos allí en ese plantón y se enfrió el Que ánimo. todo eso era nuevo para nosotros, Rafa. Sí. O sea, no estábamos acostumbrados a esa convivencia masiva, fraterna, en torno a algo, ¿no? Estaban todas las delegaciones, estaban delegaciones de todos los estados, y éramos una gran familia con un solo objetivo, o sea, resistir y estar atentos para lo que pudiera venir, ¿no? Por la vía pacífica. ¿Te acuerdas los argumentos que la derecha esgrimía en contra de nuestra? Decía que les estábamos haciendo perder millones de dólares diario porque estábamos interrumpiendo el trabajo de los hoteles de Reforma. Cosa absolutamente falsa porque nosotros ocupábamos solamente los carriles centrales. Laterales. Y no solo no les perjudicamos los negocios, sino en realidad les ayudamos. Porque, por ejemplo, las tienditas esas de conveniencia, pues vendieron lo que nunca habían vendido en su vida, ¿no? Claro. Los compañeros que vendían paletas y helados y sopes y demás, pues hicieron las ventas de su vida. Entonces, realmente modificamos mucho en ese sentido. Pero, y había otro discurso también de la derecha, y que se volvió un objeto de burla, voto por voto, casilla por casilla. Era una consigna que teníamos en ese momento, pero la oposición, bueno, en ese momento de la oposición, la derecha usaba como si nos tildaran con esta situación como de necios, de arrogantes, como que, ¿qué les pasa? Reaccionarios. Fue un voto por voto, casilla por casilla, se usaba ya en modo de burla, ¿no? Entonces, y yo quisiera comentar, que es algo que a veces no se entiende. La diferencia entre que hubo era alrededor de 0.05%, eran 600,000 votos, 600,000 votos. La cantidad de votos por las impugnaciones que estaban, superaba en mucho los 600,000 votos de diferencia. Entonces, era necesario abrir las casillas y computar nuevamente los votos porque esta diferencia en impugnaciones era superior a la diferencia que se encontraba de los 600,000 votos. Era obligado y el IFE debía en ese momento abrir las casillas y volver a contar las cosas voto por voto. Era constitucionalmente y era un mandato y era estar obedeciendo la ley. Nosotros usamos esa consigna del voto por voto, casilla por casilla, porque era urgente, justa, necesaria la apertura de los votos. Y absolutamente legal. Y absolutamente legal, claro, claro. Y fíjense que nos está hablando Joel y Álvaro, nos está hablando Manuel Guerrero Cortázar. Saludos desde Guajuapan de León, en Oaxaca. Oye, oaxaqueño, pues dicen que los oaxaqueños son tan inteligentes que los dos peores oaxaqueños han sido presidentes de la República, o sea que imagínate. Robles Laidet nos dice, así es, qué bueno que estés de acuerdo con nosotros, Robles Laidet. Virgilio Rodríguez, el discurso de AMLO en la Cámara de Diputados fue profético e histórico. Al parecer ahora es cuando la filosofía juzga a los malhechores de la nación. Sí, tienes razón, profético e histórico. Manuel Guerrero Cortázar dice, a mí me tocó vivir las marcas del 2005, el desafuero con 5 años, las marchas del 2005 en Oaxaca y el Zócalo capitalino, con solo 6 años. A mis 23 años desde la Mixteca Baja oaxaqueña, sigo levantando la mano y haciendo la lucha y diciendo la lucha sigue y venceremos. Manuel Guerrero tiene 23 años, es un bebé, qué bueno. Manuel, me encanta que seas un hombre joven y que estés convencido de este movimiento y que estés en Oaxaca y que la lucha te llegue al alma en este sentido. No es la lucha de ir a romper monumentos y de ir a quemar paredes, es la lucha por mucho sentido. Georgina Cabrera, la obra escrita, sí, claro, Jaime, que en paz descanse, Jaime Avilés, se está recordando porque habló Álvaro hace un momentito de la obra de teatro, y Jaime Avilés escribió esa obra que se llamó El Oro Negro, y nosotros
bueno, parte de la obra decía, juntaba la palabra el oro negro y se convertía en loro negro. Muy interesante, pero esta fue ya hasta el 2000, creo que fue en el 2008, cuando estuvimos en la lucha en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos. Ahorita estamos todavía en el 2006, pero sí por ahí andamos. Jaime Avilés, ¿cómo no lo vamos a recordar? Y te agradezco mucho, Georgina, que nos recuerdes a Jaime Avilés, a quien le mandamos un voto de cariño. Él ya se nos adelantó, tuvo una operación en el cerebro y desafortunadamente pues no lo superó, se fue. Carlos Illich, wow, inolvidable, don Chema, claro, don Chema y don Roberto, Carlos, y tú también. Gina, yo iba a echarles porras al plantón. No, hombre, por supuesto que Gina estaba allí con nosotros y comíamos en las nochecitas, les voy a recordar esto, en las nochecitas nos llegaban ahí unos dobladitas, unos taquitos, ya les platicaré, pero Gina llegaba hasta donde podía quedarse porque pues ella como jefe de familia y todo, entonces tenía necesidad de retirarse, no se quedaba toda la madrugada, pero sí nos acompañaba en las horas más difíciles de la noche. Robles Laín ha sido una historia que ha tenido de todo en la vida de nuestro presidente. Claro, un hombre luchador social desde muy joven. Hay fotografías por ahí de que todavía se ve un chamaquillo y ya andaba, no tanto con chamaquilla, pero sí en los 18 años, en los 17, y ya andaba en la lucha social. Carlos Illich dice, nunca olvidaré cuando estábamos en el plantón y el Tribunal Electoral validó el supuesto triunfo de Calderón y cómo lloramos juntos de impotencia el robo de la elección. Las dobladitas, me sacaste las lágrimas, Rafita. Sí, con mucho cariño, cómo no. Fíjate, se refieren a lo que estaba comentando Joel, en el sentido de que el Tribunal Electoral le pedíamos que se recontaran los votos uno por uno, casilla por casilla, porque estábamos absolutamente seguros de que si eso se hubiera llevado a cabo, el triunfo de López Obrador hubiera tenido que ser reconocido. Pero entró al Tribunal Electoral una serie de las impugnaciones de las que habla Joel, y allí hasta le calificamos o le pusimos el sobrenombre al tribunal del tribunal, sin embargo, porque dijo, sí, todo esto y esto y esto y estos alegatos son ciertos. Sin embargo, el triunfador es Felipe Calderón. Entonces, a pesar de todo lo que se le demostró, de que había documentos, había pruebas fehacientes, sin embargo, ya el IFE, o en aquella época el IFE declaró triunfador a Felipe Calderón y el tribunal lo respalda. Entonces, quedó para siempre. Aunque hicimos, ¿se acuerdan ustedes la presidencia legítima? Hicimos que Andrés Manuel fuera el presidente legítimo, se le nombró, se le puso su banda tricolor, hicimos, y luego viene una etapa, no sé si recuerdan ustedes el grito de los libres. Sí, claro. ¿Qué recuerdas, Álvaro? Álvaro. ¿Qué recuerdas del grito de los libres? Pues era nuestro modo de decir, aquí estamos y ante la parte oficial, nosotros también tenemos nuestros símbolos y también tenemos nuestro presidente y pues era una confrontación que servía más que nada de válvula de escape, ¿no? A nosotros nos reforzaba el espíritu y el seguir estando en la lucha, pero incluso hubo algo que el grito de los libres el 15 de septiembre, que la guerra de sonidos, enfrente estaba uno y nosotros estábamos enfrente y pues ni se escuchaba uno ni se escuchaba otro. Montamos la plataforma justamente, digamos que dando la espalda a lo que es el portal de mercaderes. Entonces nos veíamos de frente hacia Palacio Nacional. E hicimos muchos planes y aquí es donde entra Joel, Álvaro, amigos internautas. Aquí entra el espíritu de la masonería que siempre hemos defendido. Algunos masones conservadores dicen la masonería no se mete en política, pero si la masonería no se metiera en política, ¿en qué se mete? Desde el trato del padre con el hijo, del novio con la novia, del esposo con la esposa, todo es política, somos seres políticos. Entonces, en aquella época los conciliábulos para hacer todo el movimiento, todo lo que hacíamos, se llevaba a cabo en nuestras casas particulares porque no podíamos arriesgar a nadie, solamente en nuestros domicilios particulares, de una manera muy similar a lo que ocurrió durante todo el proceso previo a la Guerra de Independencia, durante el proceso de la Guerra de Reforma y durante la Revolución Mexicana. Entonces, en esta época, estamos hablando del 2005, 2006, 2008,
Estamos hablando de que todas estas reuniones las hacíamos en secreto en nuestros domicilios. Y pues ahí sí, la verdad es que de ninguna manera quiero ser vanidoso ni nada, pero en mi propio domicilio nos reuníamos los amigos de Flor y Canto y un grupo muy selecto a determinar qué íbamos a hacer. Entonces, para el Grito de los Libres, planeamos todo lo que se tenía que hacer, todo lo que ahora le llamarían logística, de cómo lo íbamos a hacer. Y conseguimos, sí, ya saben ustedes, conozco a fulano, mengano, y logramos que se nos dieran una plataforma con equipos de sonido muy bueno, y entonces planeamos hacer el Grito de los Libres. Y allí colaboramos todos. La bandera que ondeó en ese Grito de los Libres, una bandera que servía en la escuela, en la guardería Terranova, propiedad de mi hermana, y esa bandera que hasta la fecha existe fue la que ondeó y la movió la señora Rosario Ibarra de Piedra. Entonces doña Rosario fue la que dio el grito de independencia en esa noche. Y bueno, fue fantástico porque tuvimos que terminar un poco antes porque el Estado Mayor Presidencial nos obligó a desocupar la plancha cuando iba a empezar el grito del espurio de Felipe Calderón. Y entonces decidimos que nos quedamos a la rechifla contra Felipe Calderón o decidimos irnos y tomamos la decisión de irnos del Zócalo. Ya saben, hubo opiniones a favor y opiniones en contra, pero siguiendo los consejos que nos daba el ahora presidente López Obrador, decidimos abandonar la plancha y lo dejamos. Llenaron el Zócalo con puros militares y policías para fingir que el pueblo estaba allí escuchando el grito de independencia del presidente Calderón, pero realmente fue absolutamente falso. Lo que nosotros habíamos hecho era eso. Llevábamos una campanita que todavía conservamos, una campanita con la que sonamos las campanadas simulando la del Palacio Nacional. Se ondeó esa bandera, doña Rosario dio el grito y todos nosotros estuvimos digamos, respaldando ese grito de los libres. ¿Sí lo recuerdas, Álvaro? Claro que sí, con una lluvia impresionante que nos cayó esa noche. Ahí está la anécdota de Gina Cabrera. Gina venía con nosotros en Paseo de la Reforma, traía un vestido de piel, de cuero negro, y se empapó de tal manera que echó a perder su falda, y terminando toda la ceremonia, todo eso, nos tuvimos que ir a refugiar a un restaurancito, un barecito del hotel que está ahí en la esquina de 16 de septiembre y el Zócalo, el Hotel de México, y ahí nos fuimos a guarecer, a tomar una copita o algo, y pues a quitarnos el frío porque estábamos congelados en aquella ocasión, mi querido Álvaro. Recuerda que al cruzar por San Juan de Letrán, en el eje central, ahí en la Torre Latinoamericano, ahí fue donde, hagan de cuenta que el dios Tlaloc se le trajeron a las manos unas cubetas y ya no estaba lloviendo, sino haz de cuenta que nos caían cubetadas de agua justamente al atravesar el eje central, de manera que nos empaparon, pues, perdonen la expresión, pero de veras llevábamos mojados hasta los calzones. Sí. Absolutamente empapados, y esa falda de Gina, pues una falda de piel, imagínense, se echó a perder. En fin, esa es la anécdota. Llegamos al 2008, Álvaro, se nos está acabando el tiempo, ¿qué voy a hacer? Rápido, nos vamos al 2008, cubrimos el Senado de la República, las Adelitas, ¿se acuerdan de las Adelitas? Claro. La extraordinaria Jesús Rodríguez, y nosotros los Juanitos, hay un Juanito ahí de muy mala memoria, pero nosotros formando... Allá anda por ahí todavía con el PRI. Nosotros haciendo batallones, nos quedábamos a dormir, Joel, allí afuera del Senado de la República, allí en lo que se llama la calle bueno, Belisario Domínguez. En Donceles y Jicoténcatl. Jicoténcatl es donde estaba la Cámara de Diputados. Y allí nosotros hicimos un plantón porque lo que queríamos era impedir que los senadores consumaran la traición a la patria de privatizar el petróleo. Y entonces los senadores, como no los dejamos entrar a su sede, se fueron a las oficinas que tenían en el edificio de la Lotería Nacional, ahí en el Caballito, el nuevo edificio de la Lotería Nacional, que ahora creo que está el SAT o algo por el estilo. Entonces ahí tenían unas oficinas y ahí se fueron a sesionar, y precisamente para impedirles, pues, no, como dice Álvaro, era estar probando todo era nuevo, no sabíamos qué hacer, todo el legislativo estaba en contra nuestra, los
Policía Federal, el Ejército, todos en contra nuestra. Entonces el pueblo, que éramos nosotros, no sabíamos qué hacer. Entonces decidimos rodear las sedes del Senado y decir, con esto no van a poder votar. No, pues sí votaron. Votaron hasta el que ahora es el jefe de la unidad de inteligencia, hasta él votó a favor de la privatización del petróleo. Y nosotros dijimos, no los dejamos salir. Y la orden que dábamos acá entre nosotros, los jefes de las brigadas, de los grupos, era que no salgan. Y entonces, pues cuando ya iban a salir los senadores, formamos un cerco. Y dijimos, de aquí no salen, y ellos se montaron en unos autobuses, de esos enormes autobuses tipo ADO, y entonces en ellos salieron. Pero como nosotros estábamos formando una valla, decíamos, nos tiramos al piso, y si nos tiramos al piso no van a pasar sobre nosotros los autobuses. Y si quieren salir del edificio, que salgan en helicóptero. Pero cometimos el error de no calcular que había periodistas en medio. Entonces, entre las vallas de granaderos que protegían a los autobuses y nosotros, se formaron los periodistas. Y pues los periodistas ni fu ni fa los queríamos proteger porque teníamos el sueño de que ellos nos ayudaran con sus noticias. Entonces, a la hora que nos tiramos al piso, caen sobre nosotros los periodistas y sobre los periodistas caen los granaderos y finalmente pasaron los autobuses. Pero nosotros nos quedamos debajo de una masa enorme de compañeros, de periodistas y de granaderos. Y en aquella época, pues yo salí con 5 costillas sumidas. Ahí es donde les platico que Gina perdió un zapato y pues muchos lastimados y estábamos todos dolidos, pero finalmente, bueno, no hubo una tragedia así demasiado grave y los señores senadores salieron en sus autobuses y se consumó la traición a la patria de privatizar el petróleo. Y estamos en 2008, Álvaro. Sí, pues... Todavía nos faltan 10 años para llegar al 2018. Pues, rápidamente, ¿a qué otra etapa brincamos? Pues ya estamos a la actual. Actualmente me siento como huérfano. Veo, ya los que estábamos ya no estamos, algunos ya han fallecido, los demás estamos pues traicionados una y otra vez por unos y por otros y por otros. Nos traicionó, por ejemplo, recuerdan un detalle muy interesante, cuando les quitaron el canal 8 de televisión a Ciro Gómez Leivas y a Denise Merker. Ellos eran los locutores principales del canal 40. Canal 40, perdón, que había sido derivado del 8. Y entonces estaban transmitiendo en el Cerro del Chiquihuite, y entonces les hicieron una chicana y les quitaron el canal, y en aquella época recurrieron a nosotros de la misma manera que lo hizo la periodista esta, que ahora es enemiga del presidente, y entonces nosotros como Grupo Popular los apoyábamos con todo y también hicimos plantones y movimientos. ¿Quién nos iba a decir que después, ahora que ya todas las cosas cambiaron, Ciro Gómez Leiva es de los más recalcitrantes enemigos de nuestro movimiento, cuando en aquella época lloraba porque lo apoyáramos en ese sentido, ¿no? Y la Denise Merker lo mismo, eran los dos víctimas porque se quedaron sin chamba. Y se quedaron sin chamba, pues ya nadie los quería, y nosotros apoyándoles hasta que finalmente se colocaron, se vendieron en Televisa, y de ahí volvieron a levantar cabeza, ¿no? Y la otra señora que llevaba su programa de radio, cuando se le ocurrió decir que el Calderón era alcohólico, también la corrieron, y también nosotros, el gran movimiento, creyendo que la apoyábamos, que era la periodista libertaria y la periodista de izquierda y demás, la apoyamos. Y ven ahora en dónde está. Todas esas traiciones, creo que como resistencia no las hemos superado, mi querido Álvaro. Y el proceso y la jornada y también han mutado, también han demostrado otra cara, ¿no? Sí. Pero, en fin, este trabajo, pues desde el principio se definió que nuestro único y principal enemigo era el sistema económico neoliberal, que hasta no vencerlo, nuestra lucha tenía que seguir, ¿no? Porque es el depredador de los recursos naturales, es el opresor de la clase trabajadora, porque es el que rige todo en todo el país, ¿no? En todo el país y en todo el mundo. Entonces, ese es nuestro enemigo, y hasta no darle la vuelta a la tortilla, que ahorita se está haciendo un esfuerzo porque el modelo
socioeconómico que se está implementando es un modelo social, en donde se privilegia a los pobres antes de los gran empresarios, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene con un 70% de aprobación al gobierno actual, a la figura presidencial. Álvaro y Joel, nos estamos quedando cortos, se me está acabando el tiempo. Quiero saludar a otra vez a Georgina Cabrera, dice, también recuerden la lucha de los decibeles. Sí, es a la que se refería Álvaro, de que montamos unas torres con sonido y era la lucha de unos contra otros por sonido. Y finalmente los derrotamos. Y habla del grito de los libres. Emanuel Benito Cos dice, la marcha que se hizo del Ángel al Zócalo en el sexenio de Peña Nieto, participamos y fue el momento que llegué a la muy respetable Logia Independencia número 2. Sí, efectivamente así nos conocimos. Emanuel Benito, muchas gracias por recordarnos eso, me encanta eso. Georgina dice, el grito de los libres, gracias Gina por recordar esto, el grito de los libres fue creado en la sala de la casa de Rafael Maldonado. Pues sí, allí fue realmente donde se gestó la idea. Carlos Inlich, inolvidable el grito de los libres, pernoctamos desde el 14 de septiembre. Sí, como aquellos de las 2, 3 de la mañana hubo un barrunto de que nos iban a desalojar los granaderos y de los que estábamos dormidos todos despertamos y a la lucha y logramos evitarlo. Yo salí en la revista de Proceso, en las páginas centrales. Hay una revista de Proceso de esos días, y en la foto central aparece todo el montón, la montaña esa que les decía yo de gente que nos tiramos al piso para evitar que salieran los camiones, y encima los periodistas y encima los granaderos, y justamente allí tratando de zafar la patita que le habíamos capturado entre todos los que estábamos tirados, está justamente nuestra querida hermana, mi amor de mis amores, Gina Cabrera. Y entonces es una foto que tengo que mostrárselas algún día. Se nos está yendo el tiempo, Robles Laidet, no hay que desesperar, hay que perseverar. Por supuesto que sí, Robles Laidet. Algo con lo que cerremos, mi querido Joel, ¿qué se te ocurre para cerrar nuestra reunión de hoy? Y por favor, ayúdenme, Álvaro, vamos a continuar con este tema. Si me permites, en unas 2, 3 semanas, espero que... Tengo que ser un poquito indiscreto. Te agradezco sobremanera tu presencia por todo lo que hemos dicho, pero sobre todo porque estuvimos a punto de perderte la oportunidad de que nos acompañaras, porque estabas programado para una cirugía. Sí, de vesícula. Y entonces esa operación, había 2 opciones, que te la pospusieran o que estuvieras hoy en convalecencia. Fíjense, el espíritu de lucha de Álvaro es así. Dijo, pues si me la posponen, estoy sin lugar a dudas en las charlas entretenidas. Pero si me operan, aunque sea en convalecencia, desde mi cama de enfermo, voy a estar con mi computadora y los voy a acompañar en las charlas entretenidas. Entonces, pues esto habla muy, muy bonito. Afortunadamente, pues no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero le pospusieron la operación. Y esta es otra de las decepciones enormes que tenemos. Hemos luchado tanto porque la medicina se socialice, porque alcance para todos. Se trabajó en la pandemia, se ha traído médicos del extranjero, de Cuba, del país hermano. Se ha hecho muchas cosas y la verdadera realidad es que Álvaro lleva 6 ocasiones en las que le han pospuesto su intervención quirúrgica. Afortunadamente no es de vida o muerte, pero imagínense que se le complicara el padecimiento y que por haberle pospuesto no llegara a la siguiente operación y lo perdiéramos. Esto es algo irreparable. Entonces yo creo que ya es tiempo de que pues de alguna manera retomemos el rumbo de la lucha social y de que impongamos los tiempos, que impongamos las ideas y que no dejemos solo al presidente, que afortunadamente ha sido un hombre fuera de serie, un extraordinario mandatario, un verdadero estadista que no nos ha decepcionado, pero yo lo veo terriblemente solo, como aquella figura literaria, Álvaro, del Solitario de Palacio. La verdad es que no tiene apoyo, los otros 2 poderes están prácticamente en contra, el legislativo medio, el judicial absolutamente en contra, los legisladores no atan ni desatan, no saben cómo arreglar las cosas, se la pasan vociferando y gritándose majaderías y aventándose cosas como si fuera un pleito de mercado, pero no son legisladores que sepan poner en orden legal en nuestro país. Todo esto creo que hace falta que el pueblo volvamos a organizarnos y marquemos la pauta de lo que se necesita. ¿Cómo cerrarías, Joel, con tu intervención? Gracias, Rafa. Pues antes que nada, agradecer a Álvaro y agradecerte a ti el espacio.
Yo creo que la resistencia debe estar más enardecida hoy que nunca. También es necesaria esta resistencia ante una voraz y férrea defensa de de la oposición que está buscando permanecer con los privilegios, permanecer en una situación anquilosada de poder. Nosotros nos toca resistir esta parte, educar, seguir teniendo estos espacios de apertura en Internet y en nuestros talleres y en nuestras logias y en nuestras conferencias y en todos lados para generar, seguir estando en el proceso de la resistencia necesaria, porque se nos va, Andrés, se va. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Necesitamos una estructura y una infraestructura que continúe resistiendo el real programa de la asistencia social, el real programa de de la defensa de la democracia, ¿no? De la real defensa de la democracia, hacer que el pueblo realmente mande en este país. Entonces nos toca seguir generando resistencia desde nuestros talleres y hasta en estos espacios, ¿no? Joel, querido, te agradezco en todo lo que vale. Joel era nuestra carta bajo la manga. Decimos, si por falta de fortuna no nos acompaña Álvaro, pues con quién platico, y alguien enterado de que esté disponible siempre, pues Joel es nuestra mano derecha y en este caso siempre nos saca a flote de nuestras angustias. Pero pues hoy me felicito de haber podido contar con la presencia de Álvaro. Álvaro, ojalá que muy pronto te operen y que salgas perfectamente de tu operación. Pero vamos a dejar la charla suspendida, no la terminamos, la dejamos suspendida, y en cuanto estemos en posibilidades que esté tu salud garantizada y todo, vamos a retomar el tema y vamos a seguir dando nuestros testimonios. ¿Cómo cerramos tu intervención, Álvaro? Pues se viene el cierre del gobierno, de este sexenio. Hay muchas actividades que se van a cumplir, el Tren Maya, las refinerías, los trenes, mucho por entregarle al pueblo que depositó su confianza en el gobierno, pero por otra parte, la parte política va a ser tremenda. O sea, la recomposición de la derecha se espera tremenda. Lo vemos en las mañanas. Con el único medio que cuenta el presidente es con las mañaneras, no tiene otro medio. Y creo que el forcejeo previo a la elección presidencial va a estar de pronóstico reservado. La elección se va a ganar, pero el forcejeo y el golpeteo va a ser feroz. Entonces estemos preparados y seamos muy inteligentes para canalizar todo eso. La gente está del lado del gobierno y nos debe dar seguridad y tranquilidad de que todo esto puede continuar por la vía pacífica. Muchas gracias, Joel. Fue un honor estar aquí contigo. Rafa, muchas gracias. Gracias a todo el auditorio y pues seguimos. Yo te agradezco mucho, Álvaro, te agradezco, Joel, amigos internautas, y ya saben ustedes que yo nunca soy capaz de cuidar las formas, no hablo políticamente correcto. Decía Álvaro que la elección se va a ganar, y yo me atrevo a asegurar que la elección la va a volver a ganar Andrés Manuel López Obrador, porque no hay partido, no hay grupos, no hay nadie que esté haciendo nada por ganar una elección.